Bueno, tengo al doctor de Carly en línea. Gracias, Mario. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge, muy bien. Qué fenómeno. Gracias, doctor. Al- Usted sabe por qué se algunos lo digo. problemitas de conexión, pero ya estaba. Un fenómeno el doctor. Bueno, un placer escucharlo. Yo ya lo presenté hace un ratito. No quiero perder mucho tiempo, porque sé que en un ratito tiene que partir, pero vamos a hablar del asma bronquial, ¿le parece? Sí, cómo no. Se me ocurrió este tema, le digo, porque el primer martes de mayo es el Día Mundial del Asma Bronquial. Eh, Ah, y claro, y no pudimos hablar en las últimas veces porque estuvimos con temas por ahí más urgentes, más del momento. Ahora en este momento por ahí lo podemos tratar este tema que en esta época del año es importante. Eh, Hay que tener en cuenta que el asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente en pediatría, que alrededor del 10 hasta el 15% de los chicos en nuestro país padecen en algún momento de su vida asma bronquial. No quiere decir que van a seguir siendo asmáticos toda su vida, pero bueno, en algún momento de su vida padecen asma bronquial, algunos lo van a superar y otros por ahí van a seguir siendo asmáticos de adultos. ¿En qué consiste? Bueno, hoy en día se sabe que es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, fundamentalmente de los bronquios. Que la inflamación está en forma permanente, pero que por momentos aumenta la inflamación, entonces se estrechan las vías aéreas y el chico empieza con dificultad importante para respirar, para ujú. introducir el aire en los pulmones y para sacar el aire de los pulmones. Fuera de eso, cuando no está con la crisis, en general, en la mayor parte de los chicos asmáticos, salvo los que se llaman que son perennes, es decir, que están permanentemente con un cierto grado de dificultad respiratoria, salvo en esos, fuera de la crisis el chico está perfectamente. Pero en determinado momento, es decir, por algún factor desencadenante, comienza con esa crisis y con dificultad importante para respirar. Con tos, con fatiga, el que está cerca de él escucha un silbido, fundamentalmente en el momento de eliminar el aire, se le retraen el tórax debajo de las costillas, de las costillas, en la zona del cuello, que es lo que se llama tiraje. Bueno, Ujú. y empieza con un estado de ansiedad porque no puede respirar correctamente. Pasa la crisis y el chico por ahí queda con un cuadro catarral por unos días y después puede estar perfectamente. Pero a veces hay síntomas fuera de la crisis que pueden hacer pensar que el chico es asmático. Entonces, Ajá. cuando el chico empieza con tos habitual, me refiero fuera de los cuadros virales, los cuadros estos que en este momento existen tanto, y sobre todo de noche, incluso que pueden despertarse, y bueno, es sospechoso. ¿eh? Otra cosa que puede ocurrir, que el chico cuando esté haciendo actividad física, empiece con tos, con cierto grado de fatiga, otro síntoma de sospecha. O que está en el momento de la risa, del llanto, empiece también con esa tos o con ese silbido. Bueno, todo eso es para pensar que el paciente puede ser asmático y para consultar con el médico. Digamos, yo le decía que acá hay una inflamación crónica de las vías aéreas y por eso el tratamiento en este momento va a usar un tratamiento antiinflamatorio en forma permanente. Pero puede haber una serie de factores que lo desencadenan. Hay muchos que son factores ambientales, el humo, la contaminación del aire, el humo del cigarrillo, el polvo de la habitación, la caspa de algunos animales domésticos, los hongos de las paredes. Todos esos Ujú. son factores que pueden actuar desencadenándonos. Y además pueden actuar desencadenándonos factores emocionales y en muchos chicos factores alérgicos. ¿eh?
Por eso es que uno a veces piensa frente a un paciente asmático que no lo puede llegar a manejar el pediatra y hay que derivarlo a un especialista, los padres nos preguntan, ¿y a quién veo? ¿Un neumonólogo o veo a un alergista? Yo personalmente, en general, salvo en aquellos chicos que tienen una marcada alergia, que tienen alergia de piel, rinitis alérgica, otras manifestaciones alérgicas, o que los análisis la habitación del nene. Ese tipo de contacto muy íntimo es lo que hay que evitar. Bueno, y después vamos al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico fundamentalmente, estoy hablando de fuera de la crisis, del tratamiento preventivo, va al uso de aerosoles, medicación antiinflamatoria por aerosoles, que se usan con las famosas aerocámaras, que es un intermediario que hace que el aerosol vaya directamente, no se pierda y vaya directamente a la vía aérea, al pulmón, que hay que saber usarla, el paciente tiene que saber usarla correctamente, o los padres, porque si no, es decir, va a ser lo mismo que no usarla. Y ahí se utilizan fundamentalmente corticoides, pero por vía aleatoria, que tienen prácticamente ninguna acción a nivel general. Entonces, los padres a veces dicen, uy, va a estar recibiendo corticoides en forma permanente. No, tengamos en cuenta que es un corticoide que actúa exclusivamente al nivel del bronquio, que su absorción es prácticamente nula y entonces no producen efectos a nivel general. Bueno, la budesonida, la fluticasona, son los más utilizados, la mometasona, se utilizan y el paciente tiene que hacerse un PAF de esos, en general 2 veces al día, a la mañana y a la noche en forma permanente durante meses y meses. Después con la evolución el médico irá viendo si va modificando las dosis o cómo lo va retirando. En pacientitos que no andan bien solo con esto, se utilizan aerosoles que combinan este corticoide con algún broncodilatador de efecto prolongado. El más común es una droga que se llama salmeterol, otra que se llama formoterol. Y en otros casos se utilizan unos medicación por boca que viene en forma de comprimidos masticables o de polvitos para disolver, que se llaman antileucotrienos. Es una droga que se llama Montelukast, que también, es decir, actúa en el proceso inflamatorio a nivel de bronquio. Bueno, estas son las drogas fundamentales que se utilizan en estos chicos asmáticos. ¿Todos los asmáticos tienen que recibir tratamiento preventivo? No, no todos los asmáticos. Los asmáticos hay formas más leves, las que hacen episodios de vez en cuando, formas moderadas, que hacen episodios seguidos y formas perennes, que se llaman. Bueno, el que lo hace en forma muy ocasional, ese no tiene que recibir ningún tratamiento preventivo, tiene que ser tratado en el momento de la crisis. Los otros sí, en general, tienen que hacer tratamiento preventivo. ¿Y qué pasa en el momento que el chico empieza con fatiga, que empieza con una crisis? Bueno, en general ya están enseñados que empiezan a utilizar un broncodilatador, también por aerosol, por PAF, pero de acción corta, que actúa en el momento durante 3 o 4 horas. El más utilizado es el salbutamol, que se llama. Y bueno, ahí sabrá que tiene que usar 1 o 2 PAF de esos cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo de la crisis, y bueno, y después tendrá que consultar con el médico, que por ahí en algún caso tendrá que agregar algún corticoide por vía oral o en algún caso por vía inyectable. Y bueno, en casos más graves, el chiquito por ahí
tendrá que ser atendido en una guardia o eventualmente internado, que justamente para eso es que se hace el tratamiento preventivo, para tratar de no llegar a esa situación. Y con respecto al alergista, ya le digo, yo creo que la derivación alergista tendrá que hacerse en aquel chiquito que tiene marcados antecedentes alérgicos o análisis franco de alergia. Acá influye mucho la genética, entonces es muy común que estos chicos tengan antecedentes asmáticos en la familia. Sí. Bueno, entonces, resumiendo, es una enfermedad con la que hay que saber convivir y que haciendo el tratamiento y la prevención correctamente, se puede convivir perfectamente y hacer una vida perfectamente normal, además de tener en cuenta que muchos chicos superan este estado de asma, es decir, en algún momento de su infancia. Ajá, perfecto. Entonces, ante síntomas sospechosos, yo diría consultar con el pediatra, y el pediatra dirá cómo estudiarlo, si hay que hacer algún tipo de tratamiento preventivo, que no hay que tenerle miedo, y hay que ser consecuente en utilizarlo. Yo a veces veo padres que lo dejan en manos de los chicos. No, si está bien dejarlo en manos de los chicos para crearles un hábito de responsabilidad, pero hay que saberlo supervisar. Y después, porque después muchas veces el chico viene, no, hace meses que no me hago la medicación. Entonces, claro, hacer la medicación correctamente, y en general en el 90% de los casos se puede convivir perfectamente. Perfecto, pero no remite el asma una vez diagnosticada, ¿o sí? Hay muchos pacientes en que con el tiempo remiten. Si después de unos años puede volver, no puede volver, y bueno, eso es una cosa que es imposible decirla. El claro, estado de predisposición inflamatoria del bronquio, eso persiste. Claro. La predisposición persiste. Doctor, la verdad que le agradezco profundamente su paciencia, su sapiencia y su buena predisposición para con nosotros. Un placer enorme siempre escucharlo, querido amigo. Bueno, Jorge, un abrazo grande. Un fuerte abrazo, doctor. Bueno, ahí estuvo con nosotros el doctor Norberto De Carli. Siempre tengo palabras de agradecimiento, un médico con tanta sapiencia, con tantos años de profesión y con tanta gente que lo quiere. Cada vez que publico algo en las redes sobre el doctor, pero se llena de me gustas, y qué grande y qué fenómeno. Y bueno, a nosotros no nos sorprende nada eso, ¿no? Bueno, querido Mario, nos vamos a una pausa. Mensaje de WhatsApp al 113. Me había olvidado el teléfono, mira vos, me colgué. 113-000-1404. Ya venimos. Clínica del Niño de Quilmes, La Madrid 444 en Quilmes. Turnos al 4364-9999. Clínica del Niño de Quilmes.